Bueno, vamos a ver cómo nos va. Hola casualistas, ¿qué tal? Sé que es un poco tarde para hacer este video, pero mejor tarde que nunca. Y además me apetecía hablar sobre la lista de convocados de Jorge Fossati para los partidos eliminatorios ante Colombia y Ecuador. Antes de comenzar el video me gustaría leer en los comentarios qué te parece esta lista de convocados, qué jugador crees que debió estar o por el contrario, qué jugador crees que no debió estar convocado. Te estaré leyendo y también estaré respondiendo. Ahora sí, sin mucho más preámbulos, continuamos con el video. Fossati lanzó su lista de convocados para las eliminatorias y ha habido un tanto de polémica. Y digo un tanto porque creo que tampoco hay demasiado de dónde rascar. Sabemos que Perú desde hace ya bastante tiempo es un país que no saca demasiados jugadores, con suerte uno o dos por año, y es complicado hacer un recambio así. Es cierto que han aparecido algún que otro jugador que se puede decir que tiene el nivel para ser convocado. Creo yo, por ejemplo, Jefferson Cáceres, que a pesar de que por la sanción no ha tenido minutos en los últimos partidos, me parece que el talento que demuestra, y más que nada el olfato goleador que tiene en una selección tan carente de goles, puede ser importante y podría ser bastante útil para el equipo. Sin embargo, no fue tenido en cuenta. Otros jugadores de más de corte creativo, como por ejemplo Kenny Cabrera, creo que también pudo haber entrado, así también como Jairo Concha, como Catril Cabellos. Bueno, ahorita vamos a ver de qué manera está configurada esta plantilla, porque me parece que está bastante desbalanceada. Yo no sé cuál es la idea de Jorge Fossati. Entiendo que al menos a priori va a ser jugar con el 3-5-2 de toda la vida, porque Fossati muy difícilmente va a cambiar su alineación. Es un entrenador que no le gusta demasiado los cambios y creo que ya lo conocemos de sobra. Sin embargo, hay ciertos jugadores que no cuadran en esta convocatoria. Cierta cantidad de jugadores en un puesto que me parece excesiva y en otro puesto que parece que carece de jugadores. O bueno, parece no, a secas, carece de jugadores. Bueno, comencemos con los arqueros. En la portería me parece que no hay mucha polémica salvo la no convocatoria de Diego Enríquez, portero Sporting Cristal, que me parece que lo ha estado haciendo bien en las actuaciones que ha tenido con su equipo. Y que creo que por encima de Carlos Cáceres está. Entiendo que lo ha convocado a Cáceres por un tema de grupo. Quiero pensar porque, a ver, con todo respeto a Cáceres, no me parece que haya tenido una gran temporada. Al menos no mejor que la de Enríquez o que la de Romero, por ejemplo. Que Romero sí está convocado y esta vez ya es porque tiene minutos. Anteriormente había sido convocado sin tener minutos en la liga local, pero se entiende que es porque es un portero con bastante proyección y con un talento en el arco bastante notorio. Esto se demostró en la Sub-23 de Perú y actualmente jugando por la U debido a la lesión de Britos. Después pasamos a los defensas. Están convocados Santa María, Callens, Corso, Abraham, Trauco, López, Zambrano, Araujo y Garcés. Me parece que acá no hay demasiado que comentar. Me parece que todos los que están convocados tienen merecimiento de estar. Y quizás lo único que no me cuadre demasiado es la convocatoria de Trauco, no por el hecho que no tenga nivel para estar en la selección. De hecho, en su equipo me parece que ha estado jugando de manera bastante buena. Pero el hecho está en que dónde lo va a ubicar Fossati en su equipo, porque Trauco es un jugador muy técnico, es un jugador que particularmente a mí me gustaría verlo en el centro del campo como un volante creativo. No sé si como un contención, porque Trauco no es precisamente un jugador defensivo, sino más adelantado como una especie de Yotun. Y además también para hacer compañía a los dos únicos volantes de creación que ha convocado Fossati, que son Quispe y Peña, que teniendo en cuenta que si alguno de los dos hace un mal partido, el único cambio que veo en esta lista es Trauco. Entendiendo claro que va a jugar por ahí, porque por la banda de carrilero se va a perder. Ya ha jugado ahí como carrilero por izquierda y es un jugador que al menos siendo un único responsable de banda se pierde bastante. No es un jugador de características físicas, no es un jugador con mucha velocidad y claramente recorrido por toda la banda le costaría bastante. Así que lo único que entiendo es que va a ser convocado como mediocampista y por el único hecho por el cual no está en esa posición en la convocatoria es por un tema estético del diseño. Quiero pensar, porque la otra alternativa es que Fossati quiera jugar con línea de 4, lo cual también me sorprendería bastante, porque Fossati no es un técnico que suele cambiar su alineación. Pero de todas maneras habrá que estar expectantes a qué decisión toma el técnico uruguayo. En el medio campo está Jesús Castillo, Sone, Cartagena, Tapia, Víncula, Peña, Archimbot, Quispe, Polo y Murrugarra. Acá sí creo que hay un poco más de polémica.
En primer lugar, porque tan solamente hay dos volantes de creación convocados. Bueno, si contamos a Trauco, que acabe la posibilidad, y esto ya es mera especulación, porque tengo entendido que hasta ahora Fossati no se ha pronunciado sobre qué puesto va a tener Trauco en la selección. Sin contar a Trauco, tan solamente estaría llevando a dos. Contando a Trauco, estaría llevando a tres. Con lo cual, hay una evidente escasez de mediocampistas creativos en la selección. Y claramente hay poco recambio para poder hacer durante un partido, suponiendo que alguno de los dos jugadores pueda tener más rendimiento, cosa que ya ha pasado. Quispe en la Copa América no se ha podido desempeñar como quizás uno hubiera imaginado. Y Peña, bueno, lo de Peña ya viene incluso desde antes de la Copa América, un jugador que no crea juego, que supuestamente es su característica y de hecho en el Malmo lo hace y lo hace bien. Sin embargo, algo sucede cuando se pone la blanquirroja que no puede replicar ese rendimiento. Así que entendiendo que es claramente factible que alguno de los dos o los dos no tengan un buen rendimiento durante los partidos, se debería tener más de un jugador que pueda suplirlos. Y en este caso, el único que se encuentra es Trauco. Y eso es lo que yo estoy suponiendo, por lo que lo he visto jugar en anteriores equipos, en la U, de hecho también ha jugado en esa posición, de mediocampista me refiero, en Flamengo también. Y bueno, eso es lo que hace pensar que puede jugar por ahí, pero si es que no contamos a Trauco, vuelvo a repetir, solamente habría dos jugadores. Y el otro problema es que supongamos que va a jugar con 3-5-2. En el 3-5-2 tan solamente se usa un pivote defensivo, con lo cual deberías llevar dos, el titular y el suplente, o en todo caso, si ya estirando demasiado el chicle, deberían ser tres. Por si quieres probar a algún jugador o quieres llevar a alguno en plan de reserva, en caso de que uno de los dos se lesione durante la convocatoria. Pero en esta convocatoria tenemos a Castillo, Cartagena, Tapia, Archimbot y Murrugarra. 5 jugadores para un solo puesto. Siendo totalmente sincero, a mí no me hace sentido. A menos que me digas que Castillo, Tapia, Murrugarra pueda suplir a alguno de los dos jugadores antes mencionados. Me refiero a Quispe y a Peña. Pero, a ver, usando un poco la lógica, ¿a alguien le parece que alguno de los jugadores anteriormente mencionados tiene las capacidades técnicas y tácticas para poder crear juego? Me parece que no, y no quiero decir con esto que son malos jugadores, pero me parece excesiva la cantidad de jugadores para un solo puesto. Ahora, supongamos que pasa a línea de 4, lo único que me haría sentido es que va a jugar con un 4-2-3-1. Ahí quizás ya tendría un poco más de sentido los 5 mediocampistas de corte. Y que Peña y Quispe sean dos mediopuntas. Es lo que más o menos entiendo o más o menos es lo que intuyo a partir de esta convocatoria. Más aún porque en la delantera hay 4 extremos convocados. Puede ser, de todas maneras habrá que esperar cuál es el 11 que lanza Fossati, pero lo único que me haría sentido es que va a cambiar su manera de jugar, su dibujo táctico. Porque si no, no tendría ningún sentido la cantidad de jugadores que está convocando por cada puesto. Y bueno, ahora hablando de los nombres puntualmente del mediocampo, comencemos con Jesús Castillo. Un jugador que en la presente temporada no ha sido titular en su equipo ni una sola vez. Y que tan solamente ha jugado un partido durante 17 minutos, el último partido ante el Estoril Praia. Y sí, puede ser porque la temporada recién está comenzando. Pero si vamos a su anterior temporada, su último partido fue el 6 de abril de este año, jugando solamente 19 minutos ante Río Ave. Antes de este partido no fue convocado y antes de este partido no convocado jugó un solo minuto ante el Braga. Y si queremos ver un partido de él jugando 90 minutos tendríamos que remontarnos hasta el 28 de enero de este año, partido que jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 ante Vitória Guimaraes. De ahí los últimos 6 partidos no los juega, 5 partidos no es convocado y uno se queda en la banca de suplentes. Con lo cual nos podemos dar cuenta que Jesús Castillo no tiene continuidad en su equipo. Es un jugador que me parece a mí que lo está convocando por el simple hecho de jugar en Europa. Y si bien es cierto, hay jugadores que no tienen minutos en sus equipos y llegan a la selección y la rompen, no me refiero a jugadores en la actualidad, sino que en toda la historia siempre ha habido estos jugadores tan conocidos como jugadores de selección, Jesús Castillo no es este caso. Porque también ya lo hemos visto jugar en la selección, no sería la primera vez que lo convocan sin tener minutos. De hecho, cuando lo convocaron para la Copa América no tenía minutos. Y siendo totalmente sincero, su rendimiento ha sido bastante bajo. Así que no encuentro mucha lógica en su convocatoria. Oliver Sone claramente tiene que estar convocado. Wilder Cartagena es un jugador que se ha ganado su convocatoria, creo yo, por la actuación que tuvo en la Copa América, que a pesar de no estar Renato Tapia, quien era el titular en ese puesto,
Wilder Cartagena me parece que lo hizo bastante bien, es un buen volante de marca y que yo creo que en este caso su convocatoria sí está perfectamente justificada. Renato Tapia, un jugador que quizás muchos le tendrán cierta resistencia debido a que se borró de la Copa América, pero siendo totalmente sincero, una selección como la nuestra no puede darse el lujo de rechazar este tipo de jugadores. Más aún si tiene continuidad jugando en una liga competitiva y entendiendo que no tenemos demasiados jugadores de calidad en ese puesto. Los únicos que hay actualmente son Cartagena, Tapia y bueno, por ahí Aquino. Pero siendo sincero, no sé si ya se recuperó su lesión o sigue lesionado. Continuando con la lista está Luis Advíncula, creo que está perfecta su convocatoria, tampoco es que tengamos demasiados jugadores por supuesto. Sergio Peña, quien es convocado más que nada por lo que hace en sus clubes que por lo que hace en la selección. Un Sergio Peña que ya desde hace tiempo viene demostrando un nivel bastante pobre con el equipo, con la selección. Y que de todas maneras uno le... O bueno, entiendo que el técnico le tiene cierta fe por las capacidades que tiene. Yo no niego que el tipo sea un jugador que tenga características muy interesantes para jugar como un volante creativo. El problema es que con la selección no las muestra. Y eso hace que el hincha peruano no tenga un buen concepto sobre él. Otra de las razones de su convocatoria también creo que es porque tampoco es que nos sobremos que en jugadores en ese puesto. De hecho, hay uno que otro jugador que no ha sido convocado que creo que pudo haber estado, pero como suplente o como titular de, no para sacar la peña de la lista porque tampoco hay demasiados. En el caso de Archimbaud es un jugador también volante de corte, que también puede jugar como mixto, pero me parece que no es su principal característica. De todas maneras, es un muy buen jugador. Como yo lo hubiera llevado como un tercer volante de marca. Como digo, estirando mucho el chicle para llevar tres. Creo que ha hecho las cosas bien y se merece su convocatoria. Después tenemos a Piero Quispe, otro jugador de los pocos volantes creativos que tiene la selección. Creo que está bien su convocatoria, pero tampoco es que haya deslumbrado con la selección peruana. Es un jugador que creo que se espera mucho más de lo que está dando. También creo que no es todo su culpa porque en realidad es toda la selección la que está jugando mal, pero claramente se espera un poquito más de Quispe. Si Quispe da un poco más a la selección y la selección igual no gana, creo que ya se demostraría que no es tan problema de él. De todas maneras, esto no lo excusa de ninguna manera del bajo rendimiento que ha tenido y yo creo que puede dar mucho más con la selección. Después tenemos a Andy Polo, un jugador que ha bajado mucho su rendimiento. Ahora sí no entiendo mucho la convocatoria de Polo. En la Copa América lo entendía más o menos porque en la apertura había sido un jugador de los mejores del torneo local, un jugador muy rápido, un jugador también en la marca muy aplicado y en el ataque también. Sin embargo, este torneo de clausura lo he estado jugando a un nivel bastante bajo, creo que también lo he mencionado en este canal cuando comento los partidos de la U, y no sé si era la mejor opción para ser convocado, no sé tampoco si está yendo como carrilero, como extremo, como lateral, todo depende de cómo quiere armar su equipo Fossati y cuál va a ser su dibujo táctico, pero siendo totalmente sincero, yo ni de extremo, ni de carrilero, ni de lateral lo hubiera llevado hoy, por el nivel que está demostrando. Y por último, Jorge Murrugarra, un jugador que yo le tengo mucho aprecio, pero acá tengo que intentar ser objetivo y creo que Murrugarra no ha hecho los méritos suficientes para ser convocado a la selección, más aún viendo que hay una cantidad de nombres excesivos en la lista por este puesto. Y Murrugarra en primer lugar no es un jugador titular, pudo haber sido titular a raíz de la lesión de Rodrigo Ureña, sin embargo tuvo esa sanción que ya todos conocemos y no ha podido jugar. Así que tenemos un jugador que de por sí antes ya no era titular, actualmente no tiene continuidad y es un equipo que está sobrepoblado de volantes de marca. Que siendo totalmente sincero, me parece que Murrugarra no ha hecho más mérito que los otros jugadores que están convocados. Por ahí un poco más de mérito que Castillo ni siquiera juega. Sí, juega en Portugal, juega en Europa, todo lo que quieras, pero no juega. No entra a la cancha tan seguido. De todas maneras, son dos jugadores, tanto Castillo como Murrugarra, los cuales yo no hubiera llamado, me hubiera ahorrado esas plazas para llevar a dos volantes creativos. Ya sea Kenji Cabrera, ya sea Jairo Concha, alguno también pedirá a Catriel Cabello, pero jugadores de ese tipo de características más creativas. Al menos para ver una intención por parte del técnico un poco más ofensiva. Ahora yendo con los delanteros, están convocados La Padula, Flores, Brian Reina, Joao Grimaldo, Franco Sanelato, Alex Valera, Santiago Ormeño y Jordi Reina. Claramente una cantidad de delanteros bastante excesiva. Sin embargo, como antes lo mencionamos, yo sospecho, digo sospecho porque no tengo ninguna clase de información, ni mucho menos, simplemente por la convocatoria que está haciendo Fossati, sospecho que va a jugar con línea 4. Es raro que lo haga,
pero lo sospecho por la cantidad de jugadores que está convocando por algún que otro puesto. Y me refiero a que como delanteros, si jugamos con un 3-5-2, como lo venimos jugando siempre con Fossati, como delanteros, la doble punta, tenemos a La Padula, a Flores, a Brian Reina, a Sanelato, que puede jugar por ahí. Bueno, borramos a Sanelato, supongamos que Sanelato va a jugar de carrilero. A Valera, a Ormeño y a Jordi Reina. Son 6 jugadores para 2 puestos. Bastante excesivo y no creo que Fossati se haya loqueado con la convocatoria. Que convoque tantos jugadores para ser volantes de corte y tantos jugadores para ser delanteros. Por eso es que a mí se me hace más sentido que juegue con línea 4 y también con laterales y con extremos, porque si contamos que van a haber extremos, tendría un poco más de sentido. Claramente sería un único punta, estaría entre La Padula, Ormeño y Jordi Reina. Y ya jugando con laterales, bueno, podrían ser Brian Reina, Joao Grimaldo, Sanelato. Y estirando mucho el chicle, el Oreja Flores, quien ha jugado ahí en las anteriores ediciones de las eliminatorias. Ahora no sé si sea capaz de jugar como extremo por su evidente merma física. Quizás como mediopunta, entendiendo como un tercer mediopunta, si suponemos que Quispe y Peña van a también ser dos mediopuntas, entendiendo que va a ser un 4-2-3-1. Quizás ahí sí me hace un poco más de sentido la convocatoria que ha hecho Fossati. No lo sé, porque para hacer una convocatoria y jugar con un 3-5-2 me parece bastante desbalanceada. De todas maneras, si es que juega con 4-2-3-1, va a ser bastante sorpresivo debido a lo ya mencionado, que Fossati es un técnico que no suele cambiar mucho su formación. Ahora, yendo al uno por uno de los nombres de los jugadores, comenzando por La Padula, bueno, La Padula creo que está bien convocado, es el delantero titular de esta selección. Juguemos de lo que juguemos, juguemos con el dibujo que juguemos, La Padula va a ser titular si es que se encuentra bien. Edison Flores, no lo sé. Como mediopunta, quizás, pero si lo ha convocado como extremo, me parece que no está en un tono físico para poder desempeñar esta función. Con respecto a Flores, sí estoy muy en veremos. Porque sí es un jugador que tiene goles, un jugador que incluso jugando con la selección y digamos en un mal momento en la Copa América, al menos era de los pocos que intentaba pegarle al arco. Que en esta selección y con lo que ha demostrado ya es demasiado decir. Así que quizás solamente por ese factor pueda decir que entiendo la convocatoria de Flores. Brian Reina, que me parece un inamovible en la selección, juegue de donde juegue, por más que no está teniendo minutos últimamente. Se ha hecho eco una noticia de que el entrenador no ha hablado bien de Brian Reina y Brian Reina se ha pronunciado mediante sus redes sociales. Hay un tema ahí bastante peliagudo entre los dos. Y debido a esto no está teniendo tantos minutos como quizás uno pretendía. Al inicio uno veía a Brian Reina jugando en Belgrano y claramente pintaba para ser un jugador importante en ese plantel. Actualmente, por lo antes ya mencionado, no está siendo así. De todas maneras, me parece que es un jugador que sí o sí tiene que estar en la selección. Que al menos hasta ahora lo que ha jugado ha rendido bien. Incluso con Perú jugando mal. Yo Grimaldo también estoy de acuerdo con su convocatoria. Aparte que se ha ido al extranjero a jugar, claramente que tiene otro roce. Y es un jugador que por talento no podemos darnos el lujo de despreciar. Franco Sanelato, sí creo que acá hay un tema con Sanelato y es que en el mismo Alianza perdió el puesto. De hecho, en su último partido tengo entendido que salió lesionado. Y es un jugador que, a ver, no es un jugador regateador, tampoco es un jugador goleador. Y quizás la única razón por la que lo ha convocado Fossati es por el portento físico que es. Y bueno, también porque conoce al grupo. Que conociendo a Fossati puede ser una de las razones. Pero futbolísticamente me parece que al menos hoy por hoy Sanelato no tiene mucho argumentos para ser convocado. Alex Valera, un jugador que esta temporada no le ha ido tan bien, un jugador que se ha fallado muchos goles, que no pasa por su mejor momento goleador, que de por sí antes cuando sí lo hacía ya le costaba jugar en la selección, actualmente que no lo hace, no sé cómo le vaya a ir, me parece que no tan bien. Espero equivocarme, es un jugador que también le tengo mucho aprecio, un jugador que se raja dentro de la cancha, que al menos entrega siempre va a poner, pero a nivel de selección esto ya no basta. De todas maneras, también hay que mencionar que como delantero centro, no es que Perú tenga demasiados jugadores, es una de las grandes deudas que tenemos como país, el sacar delanteros centros, sacamos muy pocos, y dentro de esos pocos Valera sigue siendo uno de los que más o menos está bien, podemos decir de alguna manera. Ese es el nivel en nuestra delantera. Después está Santiago Ormeño que, a ver, no sé por qué ha sido convocado Santiago Ormeño. Esta temporada ha jugado 3 partidos de los 6 que ha sido convocado.
y ha anotado un solo gol, con lo cual me parece que no tiene el mejor presente. Además que ya ha jugado por la selección y sabemos que es un jugador lento, es un jugador que es alto, pero juego aéreo no tiene mucho. No es un jugador con movilidad, no hace desmarques, no se asocia con sus compañeros. No sé, siendo totalmente sincero, no entiendo por qué ha sido convocado Ormeño. Y por último, Jordi Reina, quien acá le han puesto que juega en el Torpedo FC, pero ya no está jugando ahí. Está jugando en el Rodina Moscú, perteneciente a la segunda división de Rusia. No ha jugado ningún partido como delantero, ha jugado como medio punta, como extremo por ambas bandas. Tan solamente ha anotado un gol y una asistencia en 7 partidos. Particularmente creo que nos podíamos haber ahorrado las convocatorias de Sanelato y también de Jordi Reina. La verdad no estoy tan seguro de qué tan competitiva será la segunda de Rusia, pero en el torneo local cuanto menos hay algún jugador interesante por ahí. Por ejemplo está Jefferson Cáceres de Melgar, quien si bien es cierto no ha tenido tantos minutos por el tema de la sanción, al menos no últimamente, los minutos que ha tenido lo ha hecho bastante bien, un jugador con un promedio de gol bastante resaltable. Y entendiendo que la selección peruana, que actualmente es una selección que carece mucho de gol, me parece que hubiera sido importante que este jugador fuera convocado. Y por Sanelato me hubiera gustado verlo a Max Loren Castro. Esto entendiendo e imaginando de que va a jugar con extremos, con línea de 4. Ahora, si juega con doble punta con un 3-5-2, igual también me hubiera gustado verlo a Max Loren jugando como delantero al menos algunos minutos. Un jugador que a su cortísima edad está demostrando un nivel bastante bueno. No sé cómo le va a ir en su carrera en general, pero al menos de momento está demostrando tener un potencial muy interesante para los intereses de la selección. Y quizás uno de los problemas con la selección peruana y en realidad con todos los clubes peruanos es que poco se confía en jugadores tan jóvenes. De por sí cuesta mucho confiar en un jugador de 19, de 20 años, de 21 años. Ahora imagínate con uno de 16, que creo que Max Loren ya cumplió 17, pero sigue siendo bastante joven. Y claramente, al menos yo soy de la idea de convocarlo y darle rodaje con la selección. Una selección que tampoco es que en la que abunden jugadores de esas características. De hecho, carecemos mucho de este tipo de jugadores, así que no me hubiera parecido mal que lo convocaran en vez de Sanelato, por ejemplo, que ya tiene... No es un jugador, digamos, maduro, pero es un jugador que tan joven no es y de momento no está demostrando tener un presente bueno. Y Jordi Reina, quien si bien es cierto que tiene continuidad, pero está en la segunda Rusia, es un jugador de 30 años, tampoco es que nos dé mucho para pensar a futuro con él. Y tampoco es un jugador de presente, porque para jugar de presente ya está la Padula. Así que hubiera también preferido quemar esa bala con Jefferson Cáceres. Un jugador que creo que con la capacidad goleadora pudiera jugar tranquilamente en el doble punta que normalmente hace Fossati y en caso juegue con extremos, el tipo es extremo por izquierda en su posición natural. Así que también se adaptaría bastante bien. Y bueno, creo que de momento eso sería todo. Me gustaría saber la opinión que tienes de esta convocatoria. Te estaré leyendo en los comentarios. Ojalá que a la selección le vaya bien. De todas maneras, uno no quiere que a la selección le vaya mal. Particularmente no quiero que mi selección dé pena en estas eliminatorias, como lastimosamente parece que puede pasar. Una selección que de cara a gol está en debe, genera poco y nada, y ha convocado o tiene como convocados jugadores que no son al menos de características creativas, no son, en su mayoría al menos, no son jugadores tan ofensivos. Y esto también preocupa un poco, pero habrá que ver qué es lo que tiene Fossati en la cabeza. Ojalá que esta vez sí le acierte. Y bueno, nada, a esperar los partidos. De momento, eso sería todo. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción de este canal están mis redes sociales por si quieres seguirme y también está el link de mi PayPal por si quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria. Y también para la gente de Perú está el QR de mi Yape por si también quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria. De momento, eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.